Okay. Recuerden que todo lo que están contestando va para las evidencias, ¿ok? Okay, let's match them. Vamos a hacer los match ahora. So the first one, it's already answered. Scientists spend too much time applying for grants. It's letter B, more time than necessary. Okay, number two. Let's see. Ana Contreras, number two. Can you read it with your answer, please? Puse la A. Should earn more. Can you... Pero lo puedes leer, por favor, Okay. completo. Too many of us do extra work like cleaning. Okay, and you say Should earn more. Está hablando en sí del trabajo, no de, o sea, tú tienes que decir a qué se refiere con too many. ¿A qué crees que se refiere con too many? Muchos. Ajá, entonces, ¿cuál queda mejor? More people. More people than necessary, okay? Number three, we should earn enough just from being a nanny. Diana, ¿cuál crees que es la respuesta? ¿Qué pusiste? Giselle says for. ¿A qué te refieres con for? ¿A la D? Sería la de really. Pero vamos a la 3. Oh, ok. We should earn enough just from being a nanny. ¿A cuál crees que es, Giselle? La D. ¿De? Really? Ajá. Ok, estamos hablando que enough significa, ¿qué significa enough? Ahorita les dije. Suficiente. Suficiente. Entonces, ¿cuál de las definiciones que me quedan aquí tiene que ver con suficiente? The right amount. The right amount. ¿Ok? ¿Qué significa amount?
Es que tengo la idea, pero no sé cómo decir. Como La la cantidad cantidad. correcta. Sí, sí, sí. Cantidad correcta viene siendo the right amount. Ok, entonces con la siguiente, Javier, it says, nannies aren't paid enough. Ahora es lo opuesto. Es nannies are to pay now y le puse la they should earn more. Should earn more, right? ¿Qué significa? Pues deberían ganar más, right? Should earn more. Okay, number 5. It's too dangerous to be paid so little. ¿A qué se refiere, Noelia? Noelia, did you hear me? ¿A qué se refiere la número 5? Le está contestando por el chat. No, pero esa es la anterior, ¿no? It's too dangerous to be paid so little. Es muy peligroso para que les paguen tan poquito. Ok, entonces, ¿a cuál pudiera ser match? From A to F, Noelia. C, okay, so dangerous that they should be paid more. Very good. Okay, Jose Carlos, number 6. Some of our projects are very expensive. ¿Cuál es la opción? ¿Qué hace match? Jose Carlos, what's for number 6? Okay, you said E, which is the right amount, but we already used it. Ya lo utilizamos. It's the... It's D, really, very, really expensive, right? Okay, entonces ahora vamos a confirmar. Let's confirm that we got our answers correct. And that's how they are. Ok, ahora les comentaba que íbamos a ver un poco sobre cuál es la diferencia. Si yo busco o traduzco, por así decirlo, las expresiones de to y very, me va a dar, digamos, lo mismo. O sea, me va a traducir lo mismo que significa mucho. Does anybody know the difference between these two expressions, to and very? ¿Alguien sabe la diferencia que existe entre estas dos expresiones, entre to y very? ¿Una es de cantidad? ¿Perdón? ¿Una es de cantidad? No. Por ejemplo, en el match y en many, ahí sí es más clara la diferencia porque el match es para no contables y el many es para contables. Significan lo mismo, solo que el match, repito, es para no contables y el many es para contables. Entonces, enough, suficiente, not enough, no suficiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo puedo saber cuándo voy a usar to y cuándo voy a usar very? Que una es de muy. ¿Una es de qué, perdón? De muy barato o algo así. Pues de hecho los dos significan muy o mucho, dependiendo, right? Bueno, la diferencia en sí es que el to es algo que es en exceso y por lo tanto puede ser incluso algo, pues, negativo, ¿no? Digamos, por así decirlo. Y el very es mucho, pero no necesariamente en un contexto negativo. Por ejemplo, aquí dice too dangerous. Significa entonces que es demasiado, o sea, mucho, en exceso, muy peligroso. Y aquí dice very expensive, o sea, es muy caro hasta ahí. Si fuera too expensive, entonces quiere decir que está en exceso caro. ¿Sí me explico?
Entonces, el to me explica algo que está en exceso, o sea, algo que es más que mucho. Y el very, pues simplemente es mucho, ¿ok? Entonces, el to, antes de la expresión como much or many, me está diciendo que es en exceso. O sea, mucho, mucho tiempo, o sea, más de mucho. Y el very, o sea, si si aquí dijera very much time, por ejemplo, pues entonces sí es mucho tiempo, o sea, más que mucho. Pero el too much es ya en exceso, o sea, mucho más que mucho. ¿Sí? ¿Queda Ok. claro esa diferencia? Yes. Ok. Entonces, ahora vamos para abajo. Let's scroll it down so we can see the rest of the exercises. Más o menos, Giselle. Ok, bueno, repito otra vez. El much es mucho y se utiliza para cosas no contables. ¿Cómo qué? Como el tiempo, time, como sugar, milk, love, etcétera, ¿ok? Cosas que no puedo contar. Y el many me indica mucho, pero en cosas que sí puedo contar, como people, como cosas, como horas, como estudiantes, etcétera. Enough me dice que es algo suficiente, o sea, basta, ¿no? Y lo contrario, pues not enough o are not enough, por ejemplo, pues me indica que no es suficiente, o sea, lo contrario es suficiente. Después tengo el to con dos O y tengo el very. Estos dos, digamos que son lo mismo, pero uno es más que otro. Entonces, el very es más que mucho. Por ejemplo, si yo digo very expensive o very much, pues es algo que me está indicando que es mucho. Por ejemplo, expensive es caro. Si yo digo very expensive es que es muy caro. Si yo digo very much es que es mucho, o sea, mucho, mucho, por así decirlo, ¿no? Y el to, la expresión de la T con las dos O, el to, me indica que es un exceso, o sea, ya es demasiado, no es mucho. Por ejemplo, aquí dice too much, entonces es demasiado tiempo, o sea, demasiado mucho. No tiene una traducción literal, pero a eso se refiere, pues que es en exceso. O too expensive, si aquí dijera too expensive en lugar de very expensive, entonces está diciendo que es demasiado caro, ¿sí? Entonces, prácticamente la diferencia entre el to y el very es la intensidad, por así decirlo. O sea, el to es exagerado, demasiado, y el very, pues nada más me indica que es mucho. ¿Sí? Ok, voy a continuar. And it says, look at the cartoons below. Underline the correct alternative to complete the rule. Ok, so we already saw this. Ya les expliqué esto. Díganme ustedes. Use too much or too many with countable nouns. You tell me, what am I gonna use with countable? Too much or too many? Too much. With countable. Oh. There's too many, you know? Yeah. Too many. So, too many. Very good. So on the other hand, I have uncountable nouns. What am I gonna use with uncountable nouns? Too much. Too much. No se confundan, ¿ok? Por ejemplo, si hablo de tiempo, es much. No puedo contar el tiempo. Si hablo de horas, hablo de minutos, puedo contarlo. Entonces sería con many. Ahora aquí dice, I have too much work to do. No puedo contar el trabajo. Dice, tengo mucho trabajo, pero puedo contar mis tareas. Supongando que ya te estoy diciendo que tantas cosas tengo que hacer, ahí sí puedo usar many. Puedo decir, I have too many things to do. Y si digo I have too much work, pues no puedo contar en sí el trabajo. Entonces hay que poner atención en si es much or many, dependiendo lo que estoy diciendo, ¿ok? I have too many jobs to do. Yes? Okay. Okay, so I'm gonna scroll it down. Was it clear? ¿Quedó claro eso?
Yes. Okay, Yes. thank you. So now another exercise, otro ejercicio. Dice aquí, underline the correct alternatives. Van a subrayar las alternativas que queden de acuerdo al contexto. Por ejemplo, I don't have, y a partir de aquí empiezan las opciones, ¿ok? Enough time, time enough, or very many time to do the things I enjoy. Ustedes, si aquí dice I don't, pues significa que es negativo. Entonces van a subrayar la opción que consideren, pues la opción que consideren que va con el contexto, ¿ok? Para que no escriban toda la oración, les pido que pongan solamente la correcta, ¿ok? Entonces hagan la oración únicamente con la opción correcta y vamos a volver en 5 minutos, bueno, a las 9:20 para compartir respuestas, ¿ok? Recuerden que esto es parte de lo que van a subir, ¿ok? Okay. I'm here for questions. Aquí estoy para dudas.
Finish, teacher. Okay, excellent. Let's check then. Ok, chicos, como recordatorio a todos, porque de repente me mandan solicitudes, yo me doy cuenta quiénes son los que entran desde la primera clase, ¿ok? Se supone que la clase empezó a las 8:10, son las 9:19 y hay personas que están entrando por primera vez. Eso ya no va a contar como una asistencia completa, ¿ok? Bueno, continuing. So it says, let's see how you underlined. I'm gonna give you, les voy a dar un minuto para que aquí me subrayen, por favor. Vayan entonces a sus herramientas. Todos ahora sí tienen la oportunidad, incluso aunque estén en celular, de usar el lápiz. Entonces, subrayen las respuestas que consideran, obviamente uno por oración, right? No importa que esté equivocada, igual ahorita ya vamos a revisarlas entre todos and see if they are correct or not, ¿ok? Ok, suficiente, ya tenemos todas. So let's see. Ya, thank you, Manuel. Thank you. Ok, ya, suficiente. Thank you. Ok, the first one. Tengo dos respuestas. Bueno, tres de hecho, subrayaron las tres. I don't have enough time. I don't have time enough. Or I don't have very many. De entrada, la que está totalmente incorrecta por el contexto, porque estoy hablando de tiempo y no puedo contar el tiempo, es la tercera. So very many, no. Entonces tengo entre I don't have enough time or I don't have time enough. Estoy hablando entonces, ¿cuál de estas dos es la que sí me dice que no tengo tiempo suficiente? Time, enough. La primera. Es la primera. Enough time. I don't have enough time. Okay. ¿Ok? Segunda. Tengo dos respuestas que subrayaron. I drink too many coffee. Esa de plano no va. Muy bien. I drink much coffee. Or I drink too much coffee. Ok, entonces pudiera ser también la de much, pero está hablando de algo que bebió en exceso. Entonces, Too es much. la de too much. ¿Ok? So, I drink too much coffee, it's the answer. Number 3. Subrayaron igual dos y dice, I do some too difficult tasks in my work. No tiene sentido, la voy a borrar de una vez. Y luego dice, I do Teacher, ¿qué es task? tareas. Cosas que Ah, ok. I do very difficult tasks in my work. ¿Ok? Muy bien. Entonces es very difficult. Mhm. Number 4. Oh my God. And you It's- underline 2, and it's difficult to read the third one. Okay, so it says, I am sometimes very what? Very, Very well, enough and too busy. busy. Okay, I wanted to see this word. Mhm. I am sometimes very busy to study English. Okay, a veces estoy muy ocupado. I am sometimes busy. Doesn't make that much sense. And I am sometimes too busy. Ok, entonces pónganse en contexto. Cuando ustedes no tienen tiempo de estudiar inglés, ¿es porque están muy ocupados o muy ocupados? muy. No, Ok. no en exceso. Ok, entonces de hecho aquí sí pudieran quedar las dos porque no tenemos mucha información como para saber si es el to o es el very. Entonces si tú pusiste very está bien y si pusiste el to también está bien, ¿ok? Okay. Ahora, number 5. I spent very much
hours online, I spend too many hours online, or I spend too much hours online. Aquí sí es nada más una, que es too many, porque Too estamos many. hablando de horas. Ujú. Entonces no puede ser ni very much, ni too much, sino too many. Okay, very good. Number 6. Did you have the enough to Enough. eat, or do you want more? Or did you have enough? Pues esa sí la puse con las demás opciones. It's enough. You underline enough, which is correct. Did you have enough to eat, or do you want more? O sea, ¿tuviste suficiente o quieres más? Okay, very good, guys. Do you have any question about this exercise? No. Excellent. Okay, I'm gonna erase then all of your creations in here. Profe, Dime. yo tengo problemas con el enough. Enough. Enough significa suficiente. Nada más eso, o sea, no hay otra opción que puede ser en cuestión de tiempo, puede ser en cuestión de horas, puede ser en cuestión de dinero, puede ser en cuestión de, no sé, de cualquier contexto, siempre enough va a ser suficiente. Y not enough, Okay. pues es lo contrario, no suficiente. ¿Ok? Ahora dice, let's go to page 142. Wait, give me a second. Now I'm gonna zoom it, and it's for this one. Wait, I'm not zooming it. Okay, so this is more of what we saw. Esto es más de lo que estuvimos viendo ahorita. So it says too much, many, enough, or very. When am I gonna use them? Let's say, okay, it says word too. I'm gonna use it before adjectives or adverbs. For example, I'm too tired. Entonces el too se coloca antes de los adjetivos o los adverbios. O sea, me sirve con los dos. Me sirve para hablar, para describir cosas o para describir acciones. ¿Ok? Entonces aquí dice, I'm too tired. Estoy muy cansada de estudiar o demasiado cansada. Agotada, pudiera decirse, ¿no? Oh, there's too much. Bueno, el too much es con el much. Uncountable nouns more than necessary. Entonces los tres, incluyendo el too many, significan más de lo necesario. ¿Ok? Más, mucho más. Recuerden, el much es for uncountable y el many for countables. Y el too, pues se utiliza antes de los adjetivos o los adverbios. Much and many son adjetivos. Entonces aquí dice, there's too much water. There are too many people. Entonces, el many y el much, voy a colocar el too antes en caso de que sea incluso más que mucho, ¿ok? Enough, the correct amount, la cantidad exacta o correcta. Is there enough gas for the trip? ¿Hay suficiente gasolina para el viaje? Not enough. Less than necessary, o sea, menos de lo necesario. There aren't enough chairs. Y el very, igual antes de adjetivos y adverbios, igual que el too, pero este hace énfasis, o sea, puede ser bueno o puede ser malo. Oh, she's very nice. Oh, he's very ugly. Entonces acá no es un contexto muy positivo, pero ambos me hacen énfasis, o sea, me dicen que es mucho de algo, ¿ok? So it says, to is always used to say that something is negative or more than necessary or more than right. These trousers are too small, muy chiquititos, o sea, no, están muy pequeñitos. Much is used with uncountable nouns, for example, rice, water, money, news, etc. These are called uncountable nouns because we cannot say one rice or two rice. O sea, se llaman no contables porque no podemos, pues, contar cuando son cantidades muy grandes o cuando son cosas que en realidad no existe una cantidad para eso, como el aire, como el dinero en general. Por ejemplo, money es no contable, pero los billetes, las monedas, eso sí, ¿ok? No hay que confundirlos. Many is used with countable nouns, for example, days, people, dollars, computers. These are called countable nouns because it is possible to say 1 day, 2 days, etc. It is possible to use adjective plus enough to say something it's okay. The room is big enough. O sea, suficientemente grande.
It is possible to use enough before a noun. Do we have enough chairs? Por ejemplo, en la que usaron de time enough, también pudiera haber quedado, pero así un poquito mejor el contexto con enough time. Entonces puede usarse antes o después. Big enough or enough chairs, dependiendo la palabra que lo acompañe. Y luego acá dice, use very plus adjective with positive or negative. She's very nice o that is very expensive. Por ejemplo, no es que con negativo no se refiere a una oración negativa, sino más bien a una expresión negativa. Como expensive, si yo digo que algo es expensive, pues no es algo precisamente negativo, right? Entonces, por eso se refiere a que es algo negativo. O sea, no, con negativo aquí no se refiere a que vas a usar una expresión de don't, or aren't, or not, sino más bien que es algo que el significado de eso no es precisamente algo bueno, ¿ok? She's very nice, that's very expensive. We sometimes use enough as a noun, that's enough. You're talking too much. Entonces aquí estoy usando dos expresiones, como ya es suficiente, estás hablando mucho. Así. It is common to end a sentence with enough when the listener already knows what we're talking about. What about drinks? We have enough. Es como, ya, tuvimos suficiente. Entonces es como, por eso que les digo que la expresión de enough me sirve en cualquier contexto y significa pues que es suficiente, ya la cantidad es suficiente. Okay, so if there are no more questions about this topic, I'm gonna go back to the book. Do you have questions? ¿Preguntas sobre cómo utilizar estas expresiones? No. Okay, so then give me a minute. I'm going back to the pages we were. Okay, so we finished still here. Now we're gonna go to the next page, and it's vocabulary, multi-words, multi-word verbs. Ok, ya estuvimos viendo sobre collocations, que son las palabras que me dan otro significado dependiendo si es una preposition, si es, dependiendo de la palabra que acompaña mi verbo. Aquí tengo multi-word verbs porque aquí tengo dos verbos, ¿ok? Entonces, it says, what do you think the multi-word verbs involve mean? Entonces, antes de ver en sí el significado de cada uno, les voy a dar para que ustedes lo intenten. Tengo de la 1 a la 6 y luego tengo de la A a la F, siguiente ejercicio. Para que no les tome tanto tiempo, les pido que escriban la palabra en negrita como give up, turn into, take over, turn down y traten de encontrar su significado utilizando solo las letras. O sea, escriban las negritas y las letras, ¿ok? You don't have to write everything. No tienen que escribir todo. Is it clear? Profe, ¿cómo no lo entendí? No vamos a ver todavía lo que significan. Primero ustedes tienen que tratar de entenderlo por el contexto, qué es lo que quieren decir las palabras en negrita, antes de ya ver en sí el significado, ¿ok? Entonces, para su ejercicio van a escribir las palabras en negrita y van a escribir las letras, o sea, para que no tengan que escribir todo. Ah, ok. Entonces, cuando terminen, se va a acabar igual esta videollamada y les voy a volver a hablar, ¿ok? Entonces, terminen este ejercicio en lo que queda tiempo y cuando les vuelva a hablar, vamos a ver ahora sí qué significan para ver si pudieron entenderlo, porque el propósito de esto es ver si entiendes solamente escuchando la palabra y el contexto, o sea, sin saber en sí lo que significa, ¿ok? Entonces, do this exercise and I'll call you back. O sea, voy a dejar que se corte y les voy a volver a mandar otro link. Nada que hacer.
Give up. Más rápido, ponte a ver la serie para que se acabe. ¿Cómo? Ey, Mande. ponte a ver la serie para que se acabe, volá. No te entiendo. Ponte a ver tu serie para que se acabe, volá.